¿Cómo reconocer a falsos profetas? Esto lo explica Jesús en el Sermón del Monte y es el tema que hoy vamos a meditar en presencia del Espíritu Santo. Soy Tania Isaías 43, te damos la más calurosa bienvenida a estos episodios y te recordamos que si querés escuchar los demás temas del Sermón del Monte están disponibles en nuestro canal de YouTube. Antes de entrar a este tema tan importante acerca de los falsos profetas que forma parte de este discurso de Jesús que resume lo esencial, lo más importante de su evangelio, de su mensaje, vamos a orar para que sea el Espíritu Santo quien tenga el control de todo. Amado Señor, te damos gracias por este momento y este lugar. Te pedimos, Señor, que sea tu voz, tu fuego la que habla en nuestro corazón, que quites toda estructura, que quites velos de nuestros ojos y que nos hagas entender lo que hoy tienes para nuestro entendimiento y nuestro corazón. Queremos ser semejantes a ti, queremos entender la palabra como tú la entiendes y como tú la viste, Señor, y la ves. Bendito seas, amado Señor, por la revelación que nos darás. Amén. Entonces, los falsos profetas. Es un tema que Jesús aborda en Mateo 7, iniciando el 15 y pues acabando alrededor del 23, aunque el segmento siguiente tiene también bastante que ver, que eso lo veremos en el siguiente episodio. Esta parte Jesús inicia diciendo: cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero dentro son lobos rapaces. En la palabra de Dios constantemente, desde los profetas, en los salmos, incluso en los evangelios y hasta en las cartas, se hace referencia de animales cazadores o animales que actúan de noche, animales rastreros e incluso insectos, digamos escorpiones, alacranes, para referirse a espíritus inmundos. Un ejemplo también son los lobos. Puedes buscar a través de los profetas o buscar las referencias en Google, hacer una búsqueda acerca de la Biblia cuando se refiere a este tipo de animal, de qué está hablando. En este caso, con esa referencia, Jesús está diciendo que pueden venir personas vestidas de oveja. Las ovejas tienen una connotación muy positiva a través de la palabra de Dios. Él mismo se llama pastor de sus ovejas, de su rebaño. Entonces lo que está diciendo Jesús aquí: puede venir alguno en mi nombre pretendiendo ser de los míos, pero en realidad está hablando en nombre de un espíritu inmundo. Está representando a Satanás, no a mí. Entonces, desde una vez Él nos dice que esto puede suceder. Aquí hago un paréntesis para explicarte una cosita. En el mundo teológico existen dos tipos de corrientes con respecto a esto de la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Uno son los cesacionistas, que ellos dicen que los dones del Espíritu Santo hizo lo que hizo hasta como el año 90, 95 después de Cristo, y ya después de esto dejó de hablar, o sea, como que el espíritu de la profecía ya no es más, ya eso se cerró. Y la otra es el continuismo. El continuismo dice que hasta nuestros días y hasta que venga Jesús, el Espíritu Santo actúa en dones en las personas. Nosotros en Isaías 43 creemos en esta segunda versión porque toda su palabra lo confirma. Ahora, no vamos a debatir que quién sí dice eso, por qué no dice, quién cree, porque no es tema de este episodio. Sin embargo, quiero aclarar eso para que entendamos también la importancia de entender esto. Además, honestamente, en mi opinión personal, si el Espíritu Santo iba a dejar de hablar, ¿por qué Jesús entonces nos iba a alertar de falsos profetas que podían venir si la palabra de Dios no caduca, es para ayer, hoy y siempre, ¿verdad? Pero bueno, entonces, el tema es que Jesús nos alerta de personas que pueden venir con manifestaciones espirituales, con palabras que pueden parecer certeras, pero que en realidad no lo son. Porque vean que dice disfrazados de ovejas, quiere decir que no son fáciles de reconocer. Habrán quienes traigan una palabra que tal vez no se necesita mucho discernimiento espiritual para saber que es mentira, para saber que viene de parte de un espíritu inmundo y no del Señor, etc. Pero otros no. Entonces no podemos desestimar que hay personas que van a mentir o que van a representar la mentira y que van a parecer la luz. Es un acto de arrogancia o de soberbia pensar que son fáciles de reconocer. También es incorrecto pensar que es algo que va a pasar en el futuro, que todavía no. La mentira está en el mundo desde el momento en que se presentó a sí misma delante de Eva y de Adán y les dijo: pueden comer de esta fruta. Desde el momento que el ser humano cedió su autoridad a Satanás, la mentira se infiltró en este mundo. Entonces el engaño siempre ha existido. No obstante, y este texto tiene mucho vínculo, muchísimo,
con el discurso de Jesús en Mateo 24, en Marcos 13, en Lucas 19, acerca del final de los tiempos, en donde él dice cuáles son los acontecimientos antes de su segunda venida. Entonces habla acerca de muchos que engañarán, muchos que dirán cosas que no son ciertas, que debido a estos acontecimientos las personas se van a perder, van a renunciar a Dios, o dicho otras palabras, van a apostatar, etcétera, etcétera. Entonces, eso, lo que quiero decir con esto es, el engaño siempre ha estado y tampoco tenemos que desestimar, como decir, el engaño siempre ha estado y cuando vengan al futuro pues no va a ser nada nuevo. No, el tema es que el engaño va a ser cada vez más profesional, por decirlo en esos términos. Va a ser más difícil de identificar, porque así como un parto, que se van a acelerar los dolores, así como la cizaña crece, el trigo también. Sabemos que la cizaña representa el mal, es decir, que el mal va a ser más malo y más hábil para engañar en este caso. Entonces, aquí 2 puntos importantes con respecto a este versículo 15 únicamente. Número 1, no podemos desestimar el engaño. No podemos pensar que todo es fácil de reconocer, porque eso es arrogancia. No necesariamente. Tenemos que estar listos, tenemos que estar pegados al Señor, tenemos que tener intimidad, oración, ayuno, de verdad prácticas espirituales, y tomar al Señor como el centro de nuestra vida para poder reconocerlo, porque no va a ser tan simple. Y lo segundo, sí, siempre ha estado el engaño. No podemos pensar que es algo que va a pasar quién sabe cuándo, siempre ha estado. El tema es que el engaño cada vez va a ser más fuerte, más seguido y más difícil de identificar. Eso es lo que quiero decir con estos 2 primeros puntos. Ahora, en el 16, Jesús nos dice cómo identificar esto. Dice así: por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Y ojo lo que dice en el 19: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los reconocerán. Aquí, punto número 1 que quiero mencionar, desde este versículo 16 hasta el 20 que acabo de leer. Jesús nos está dando el mapa o las instrucciones muy claras acerca de cómo reconocer si una profecía es falsa o si es un falso profeta. Y lo relaciona con los frutos. Si nos sentamos a meditar con respecto a lo que implica reconocer un fruto, sabemos que requiere trabajo. El Señor lo que nos está diciendo aquí es que reconocer ese fruto, o reconocer si es un falso profeta o una falsa profecía, pues es un ejercicio de sabiduría resumido en 2 factores: en perseverancia, por supuesto, porque toma tiempo ver el fruto que da un árbol, y en prudencia, que no es creerlo de buenas a primeras o desestimarlo de buenas a primeras. ¿Por qué? Pensemos en un árbol, pensemos que plantamos un árbol en nuestra casa. Por grande que lo compremos al inicio o consigamos ese árbol, por pronto que queramos tener los frutos, mínimo ese árbol va a tener que ser plantado y esperarse de 1 a 2 años para poder ver sus frutos. Cuando ellos empiezan a dar flor, pues tenemos que estar revisando el árbol, estar viendo que sea temporada de que dé flor. Si empiezan a generar frutos pequeños, revisar esos frutos, estar viendo que ese árbol está sano. Y si algo parece no ser correcto, podemos preguntar a un experto. De hecho, sería lo ideal siempre, aun cuando no veamos que esté dando frutos a tiempo. Podemos siempre hacer la consulta a personas que saben del tema para asegurarnos que todo fluye correctamente. Esto es lo que el Señor nos está diciendo. A la luz del Espíritu, de la profecía, que es el caso que está hablando, tenemos instrumentos para hacer esto. El número 1 es la palabra de Dios. Jesús mismo es la palabra. Segunda de Pedro 1:19 dice que la palabra de Dios, la Biblia, es palabra profética segura. También dice en Hebreos 4 que la palabra es más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, haciéndonos discernir entre pensamientos y sentimientos. También la palabra es viva, ¿verdad? Ella todos los días, conforme nosotros la leamos, la meditemos,
ella genera en nuestro corazón entendimiento. Dios nos habla a través de su palabra. Así también lo dice ella misma en este mega manual o en esta maravilla que es la Biblia, que el Señor inspiró a sus profetas y a muchos escritores a través de 3000 años para que fuese escrito y que además todo concuerde, que tenga estas conexiones cruzadas, que tenga tantos misterios entre líneas, tanta sabiduría, tantas palabras por resolver que no nos alcanzaría la vida. Literalmente nuestra existencia no va a alcanzar para poder discernir absolutamente todo lo que está en la palabra de Dios, porque además mi sospecha es que es una sabiduría infinita. Entonces, lo primero que hacemos con esta planta es, si de nuevo yo planto un árbol en mi casa, es compararlo con el crecimiento de otros árboles. Por ejemplo, busco imágenes en internet, lo comparo y digo, bueno, si el arbolito parece ser que va según el crecimiento correcto para ese tiempo, es lo mismo. Recibo una palabra, escucho un profeta, yo tomo la palabra y yo lo reviso. Como con Pablo, la famosa historia de los de Berea, que decía que eran más nobles que los demás, porque ellos tomaban la palabra de Dios y verificaban lo que Pablo estaba diciendo. Entonces, y no era un acto de arrogancia o de insolencia con Pablo, por el contrario, era revisando lo que él decía, buscando de verdad que efectivamente fuese alineado con lo que Dios dice, y además con esto encontrando mayor entendimiento con lo que Pablo explicaba y lo que las escrituras dicen. Eso es exactamente lo que hay que hacer. Primero, lo comparamos con la palabra. Segundo, vamos a estar revisando el árbol, vamos a estar regando el árbol, vamos a estar viendo estos frutos. Eso es lo mismo al trabajo diario que tenemos que hacer de oración. Tenemos que clamar al Señor por entendimiento. Si recibimos una palabra, tenemos que orar por ella. Nadie mejor que el Espíritu Santo para darnos discernimiento, si eso es cierto o no, si eso se desecha o no, si eso, el Señor tiene la última palabra. Si yo primero lo vi y lo busqué en la palabra de Dios, muy posiblemente el Espíritu me hable de una vez y me dé discernimiento de qué hacer. Pero si además, por ejemplo, supongamos que lo encontré en la palabra, no lo discerní tan bien con la palabra todavía, pues sigo meditando, intercediendo por sabiduría y entendimiento todos los días con el Señor. Eso es lo mismo, digámoslo en el ejemplo, la metáfora del árbol en nuestra casa, estarlo revisando, estar viendo cómo va el fruto, etc. Y por último, lo que te decía antes, lo ideal es que en ese proceso, ojalá yo tenga una persona que sepa de árboles, que me esté diciendo, bueno, a este punto deberías ver el fruto que va germinando muy pequeño, supongamos que es un naranjo, entonces esta naranja primero la vas a ver como una pequeña bolita, casi como una semillita, pero así es como debe crecer, etc. Entonces, si yo tengo esta información gracias a esta persona experta en este tipo de árbol, pues cuando yo vaya examinando y viendo me voy a dar cuenta que el fruto es correcto. Eso es lo mismo que acompañarnos de un aliado del reino, de una persona que ora también, que habla con el Señor, que lee la palabra, alguien que es mi compañero, mi amigo en este mundo. Recordemos que la amistad es una relación muy importante y el Señor así lo establece, porque Él mismo dijo, nadie ama más que aquel que da la vida por sus amigos. También les dice en Juan 15, ustedes ya no son siervos, son mis amigos, porque yo ya les he contado el plan completo. Entonces, como la amistad es una relación tan importante y la unidad, según toda la palabra de Dios, pero Jesús lo deja muy claro en Juan 17, Él quiere que estemos unidos, como el Padre y Él están unidos, para que así el mundo vea que Jesucristo es Dios. La unidad es la principal herramienta para predicar, para que otras personas digan, ok, estas personas tienen a Dios en su corazón, porque en el mundo, ¿quién está unido? La desunión es lo que gobierna el mundo, porque esa es una de las principales estrategias de Satanás para impedir que nos acerquemos a Dios, vivir peleados hermanos contra hermanos. Entonces, si las alianzas del reino son importantes, por ende es una herramienta para yo verificar si eso es así. Entonces, si recibo una palabra, también le puedo preguntar a una persona, decirle a mi amigo alianza del reino, por favor, ora conmigo, ora por mí para este entendimiento. Entonces, para ver el fruto, es un trabajo de sabiduría que se resume en prudencia, es decir, no voy a brincar a conclusiones, no voy a quedarme sentado diciendo y recibí esta palabra, qué bueno, sin hacer nada. Eso es ser un imprudente y ser irresponsable con la palabra recibida, esta sea del Señor o no. Y además de ser prudente, voy a ser perseverante haciendo estas tres cosas.
validando con la palabra, orando al Señor, intercediendo por entendimiento y apoyándome en alianzas del reino, que es la manera que vemos que el árbol efectivamente da el fruto. Vemos cómo revisar un fruto no es algo tan sencillo o tan instantáneo, más bien. Ahora, van a haber frutos, hablando ya en términos de una palabra profética, que podemos ver de inmediato o de pronto en el corto plazo, ¿verdad? Tal vez no en los 2 años, 3 años, que es de pronto el ciclo de vida de un árbol o de una planta para dar un fruto, dependiendo cuál este sea, pero digamos que sí va a requerir de todas formas, aunque sea algo que yo vea en un par de meses, en unas semanas, va a requerir este trabajo para poder verificar el fruto sí o sí, siempre, siempre. Entonces, eso primero con esos versículos. Ahora, en el 21, el Señor dice algo que las personas que llegamos a los pies del Señor, es cuando conocemos este versículo, es una de las cosas que empezamos a temer de pronto, y después el Señor, conforme vamos creciendo en intimidad, nos dice: tranquilos, que si están conmigo y crecen en mí, esto no va a suceder. Y es esta cita, que tal vez la has escuchado, dice en Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día hablando el día que Él vuelva: Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les voy a decir: jamás los conocí. Jamás, entiendas eso, jamás. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Entonces, esta parte, este segmento que acabo de leer, el 21, el 22 y el 23, tienen que ver con el 19 que decíamos antes: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Entonces, atención con esto. La falsa profecía, el falso profeta principalmente, tiene ya su destino escrito. ¿Por qué? Porque sí hay personas que tienen dones espirituales y que no actúan en el nombre del Señor, que tal vez inician acercándose al Señor, reciben dones, se olvidan del Señor y se embriagan de estos dones, de la fama que les da estos dones, de las capacidades de estos dones, y los utilizan para sí mismos. Y dice en Isaías que eso es lo mismo que brujería: utilizar los dones para mí, porque no son para mí, es para servir a los demás. Eso es muy importante, es para usarlos según el Espíritu Santo me indica en cada momento y lugar, no para beneficio propio, no para aplausos. Y hay personas que son conscientes que los utilizan así y otras no tanto, y que viven en un engaño de vanidad, pensando que están haciendo las cosas bien porque aman al Señor, pero hacen según quieren y no están respetando al pie de la letra acercarse al Espíritu Santo y decir: Señor, tú me diste estos talentos, ¿qué hago yo con ellos? ¿Qué hago yo cómo quieres que los utilice? ¿Cómo quieres que los multiplique para ti, Señor? Y multiplicarlos implica utilizarlo con los demás, llevar la palabra y el amor del Señor a los demás, ser ese instrumento, porque los dones en el Espíritu son como estos conectores. Esa es como la visión que yo tengo de esto, es como decir las herramientas que necesitamos para escuchar lo que se está diciendo en el reino de los cielos, que debe ser dicho aquí. Entonces es traducido, es reconciliar el cielo con la tierra por medio de ¿qué? De esos dones. ¿Por qué? Porque nosotros ahorita vivimos, digámoslo así, en una dimensión natural. El Señor está en el plano espiritual y los dones es lo que nos une, lo que hace que esa realidad venga a nuestro espíritu y nosotros lo podemos transmitir en el nombre de Cristo. Así es como debe funcionar. Entonces aquí también hay muchas personas que de camino lamentablemente se corrompen, aun cuando inician con el Señor, que utilizan al Señor para obtener dinero, para ser famosos, para cosas que no vienen del Señor. Y pues aunque digan que hagan milagros, el Señor utiliza a quien Él quiera para hacer un milagro. Y una forma muy clara de verlo es leer la historia de Balaam y Balac, que está iniciando en Números 22, 23, 24, me parece que son los 3 capítulos, que te invito a que los leas y los medites con el Señor, porque Balaam era una persona con dones espirituales, pero era un mercenario. Él por dinero iba y maldecía a quien tenía que maldecir, y efectivamente caía una maldición sobre esa persona y no prosperaba.
Y un rey trató de maldecir al pueblo de Israel porque les tenía temor, porque sabían lo que había pasado en Egipto. En ese momento, en Números, ellos andan vagando en el desierto. De hecho, el nombre original de este libro no es Números, el nombre en hebreo es En el desierto, porque todo lo que sucede transcurre mientras ellos están en el desierto por muchos años. Lamentablemente acabó con este desafortunado nombre de Números, porque dentro de este mismo libro se hace un par de censos al inicio y al final. Entonces, mientras están ahí transitando, un rey les tiene temor, contrata a este Balaam para que los maldiga y él no los puede maldecir, Dios se lo prohíbe y Dios hace que él más bien bendiga a Israel, y él, conociendo quién es Dios, por temor hace lo que Dios le dice, ¿verdad? Entonces él era un falso profeta porque tenía habilidades, tenía dones espirituales, los podía manifestar, pero los usaba en contra de lo que Dios representa, los usaba a su favor. Eso es lo que hace un falso profeta. No necesariamente decir una profecía que es mentira o que es falsa o que no se va a cumplir o que es un invento, sino también un falso profeta puede decir cosas que son ciertas, porque en el momento que bendice Israel, incluso profetiza la venida de Jesús. Eso hace este Balaam, este falso profeta. Entonces démonos cuenta cómo un falso profeta puede ser una entremezcla de dones del Espíritu con falsedad de Satanás, y la falsedad se traduce en utilizar las cosas en contra de Dios, ir en contra de Cristo, manejar una cultura anticristiana. Eso es un falso profeta, no necesariamente el que está inventándose cosas, que también eso es un pecado grave, hablar en nombre de Dios cosas que Dios no ha dicho. En fin, entonces, aquí, con esto segundo, Dios dice claramente qué pasará con ese falso profeta y establece con claridad la importancia de reconocerlo. Y ojo que el mismo Jesús lo vincula con los eventos a acontecer cuando Él vuelva. Jesús mismo pone su segunda venida como un evento importantísimo, y de hecho es lo más relevante, es que todas las cosas se completen y que nuestro amado finalmente vuelva. Si lo amamos más que todo, estamos esperando, contando los días para que Él vuelva y clamando para entender y clamando para saber qué hacer hasta que Él vuelva. Entonces es muy importante poner esto en nuestra lista, saber cómo tratar un falso profeta, una falsa profecía, apegarnos al Señor en intimidad y decir: Señor, enséñame a identificar esos frutos. Frutos que, como te digo, el engaño está hace mucho tiempo y ya podemos identificarlo en muchos casos. Y si además estás en un ambiente espiritual, vas a tu iglesia, te congregas en un lugar donde, al igual que nosotros, son continuistas, y de pronto una persona recibe una palabra, te la da una palabra profética, o escuchas una prédica acerca de acontecimientos por venir, algo que tiene esa connotación profética, que es ser profeta, es decir, lo que el cielo está diciendo, es decir, lo que el Espíritu Santo dice, diga A, B y C, eso es ser profeta, efectivamente. Entonces, esto igual tenés que seguir este paso a paso de reconocer los frutos, la palabra de Dios, la oración, las alianzas del reino. Una y otra vez, eso tiene que ser una práctica de nuestras vidas. Nunca jamás tomar de buenas a primeras las cosas dadas. Nunca jamás sentarnos a decir: ay, sí, bueno, es eso, y no hacer nada al respecto, lo creamos o no. Y también no corramos el riesgo de creer cosas que no son ciertas, o de, por sentarnos a esperar a que suceda, no tomar las acciones en el Espíritu necesarias para prepararnos para que eso suceda en nuestras vidas. Eso es muy importante. Puede ser que el Señor dice: ya está todo hecho con respecto a X cosa en tu vida, vas a ir a tal lugar, se va a completar este sueño, este anhelo que de pronto habías tenido porque se alinea ahora con mi plan, etc. Pero si el Señor lo está haciendo saber que va a pasar, no sabemos cuándo, es porque, por supuesto, tenemos que poner nuestro 1% en la mesa, colaborar con el Señor para que pase. Entonces, meditemos en esto. Espero que puedas leer Mateo 7, del 15 al 23. Es muy importante que le pidas al Espíritu Santo que te dé la revelación y que pongas en práctica lo que te dije. Por favor, no me creas, ponelo en práctica y date cuenta vos mismo, con la compañía del Espíritu Santo, si esto que te digo es verdad. Estudia también Números 22, 23, 24, la historia de Balaam y Balac, y que el Espíritu Santo te hable. Y pregúntale al Señor qué más quiere que hagas
para poder entender esto a profundidad. Seamos como los de Berea, seamos aquellos hambrientos por el entendimiento desde la fuente, desde nuestro Maestro que es Jesucristo. Así que esperamos que de verdad esto edifique tu vida y cambie y profundice tu relación con el Señor, que es tiempo para acercarnos más y más a Él. Bendiciones.